Walking down the lonely road, memories in a heavy load, empty streets and silent skies, whispering your last goodbyes. Autumn leaves begin to fall, echoes of your distant call, stars that fade in morning. Han Yul es un joven veterinario dedicado a su carrera. Trabaja en un hospital veterinario en Seúl. Un día, mientras atendía a un paciente, repentinamente recibe una llamada diciéndole que algo le había sucedido a su querido abuelo, por lo que muy preocupado se dirige al pueblo donde éste vive. Al llegar allí, como nadie le abre la puerta, intenta ingresar a la casa por sus propios medios. En ese momento, es sorprendido por una oficial de policía llamada An Jae-on, quien lo detiene inmediatamente. Luego de responder a sus preguntas y demostrarle su identidad, logra que lo suelte. En ese momento, él le comenta lo sucedido, preguntándole a esta si sabía el paradero de su querido abuelo. En eso aparece otro oficial, pensando que el veterinario estaba atacando a su compañera. Lo sujeta fuertemente. Entonces Yul queda inconsciente. Al recobrar la conciencia, inmediatamente pregunta por su abuelo. En eso, ve a la asistente de este, quien le hace saber que se fue de viaje junto a su abuela en un crucero y que su abuelo la obligó a llamarlo simulando urgencia para que él fuera rápidamente al pueblo, pues quería que se encargara del hospital veterinario durante su ausencia. Allí recibe una llamada del anciano diciéndole que dejó una carta en su casa explicándole todo. Sintiéndose totalmente engañado, la oficial lo lleva a la vivienda de sus abuelos. Conversan muy poco, pues a él no le gusta para nada relacionarse con personas extrañas. En el trayecto se desvían, llegando a otro lugar donde un señor había atrapado a un perrito en una trampa por comerse a sus gallinas, lastimándole una pata. Indignado, Yul le reclama diciéndole que puede denunciarlo por violencia contra animales. La oficial lo tranquiliza haciéndole saber que el señor no tenía conocimiento sobre eso, así que por esa vez le harán la advertencia de que no lo haga de nuevo y enviarán al perrito a un refugio de animales, a lo que Yul le responde que si no sabe que a perros como ese los sacrifican, así que decide llevárselo para curarlo. Finalmente llega a su casa muy cansado. En eso aparecen unas vecinas, entre ellas estaba la presidenta de la Asociación de Mujeres del pueblo. Entran a su casa abusando de la confianza, lo que no le gusta para nada a Yul. Intenta disimular, pero no lo logra y la señora se da cuenta, por lo que decide irse. Jae-on las había acompañado, por lo que también estaba allí, así que se disculpa por el comportamiento inoportuno de las señoras. Al quedarse solo, lee la carta que le dejó su abuelo. En esta le decía que después de trabajar 50 años, deseaba cumplir el sueño de su abuela, que es viajar en un crucero antes de que sea demasiado tarde. Además, quería animarla, pues ella aún se sentía triste por el fallecimiento de su hijo y su nuera. Espera que él pueda hacerse cargo del hospital veterinario y que lo perdone por hacerle esa mala jugada. Reflexivo, va a atender al perrito curando la herida de su pata. Sale a dar un paseo, llegando a un río donde ve a Jae-on nadando. Esta intenta hablarle, pero él continúa su camino sin prestarle atención, lo que la molesta notablemente, ya que ellos se conocieron en su infancia, pero él no la recuerda. El día siguiente, un niño accede a su casa para sacar su pelota. Le explica que no debe hacer eso sin el permiso del dueño. Allí aparece la oficial y se lleva al niño a la escuela. Más tarde, va a la casa de otra persona del pueblo para atender a uno de sus animales. Allí se consigue nuevamente con la oficial, pues como es muy servicial, los vecinos siempre la llaman para que les colabore. Al terminar su labor, ella lo lleva a una cafetería rural propiedad de un amigo, quien también es el presidente de la Asociación de Jóvenes del pueblo, además de ser dueño del negocio de duraznos. Yul termina su café y como percibe la cercanía entre ella y su amigo, se marcha para darles espacio.
Más tarde, al regresar, se encuentra con que hay un intruso en su casa. La oficial lo ayuda y logran atrapar al ladrón, quien era un joven del pueblo. Aparece la presidenta de la Asociación de Mujeres y otra señora con quien no se lleva para nada bien. Tienen una discusión acalorada involucrando a Jill, ya que dicha señora quería que presentara cargos en contra del joven detenido, pero la presidenta de la Asociación de Mujeres no. Además, le sugieren ayudarlo a conseguir pareja. Se forma un escándalo, por lo que Jill se molesta diciéndoles que ya tiene pareja y que no lo involucren en sus problemas, marchándose enseguida. Jae-on va tras él, ofreciéndose llevarlo a su casa, pero este no acepta. Ella le pregunta si realmente detesta vivir en el pueblo, pues no lo cree, ya que seguramente tiene algunos buenos recuerdos allí. Lleno de ira, le responde que sí odia estar en ese pueblo, porque solo tiene malos recuerdos de ese lugar. Además, las personas de allí no respetan sus límites, a lo que ella le dice que entendió su punto dejándolo ir solo. Al día siguiente, Jill nota que la oficial lo trata fríamente, así que piensa que tal vez fue muy duro con lo que le dijo. Se dirige a la cafetería rural y mientras está tomando un café, se encuentra con Jae-on, quien estaba allí para ayudar en los sembradíos de duraznos. Una señora se les acerca diciéndoles qué bueno que fueron los dos a ayudar. De esta manera, él también termina ayudando a proteger a los duraznos de las plagas. Ella le enseña cómo hacerlo. Conversan y surge el tema de lo que él le dijo anteriormente, a lo que éste se disculpa sinceramente por haber reaccionado de esa forma con esas palabras tan duras. Le pide que por favor ya no le recuerde ese incidente. Esta le responde que está bien y que por el tiempo que le queda en el pueblo confiara en ella, a lo que él le pregunta si tiene alguna persona en quien confiar. Esto la desconcierta un poco, cosa que notan las señoras del pueblo, quienes consideran que ellos cada vez son más cercanos, así que se lo hacen saber al amigo de ella, diciéndole que se apresure a declararle su amor, pues de lo contrario la perderá. Jill pensaba que la oficial y su amigo eran novios, enterándose allí mismo que realmente solo son amigos. Le pide al amigo de ella que le venda uno de sus vehículos. Este le ofrece un precio muy elevado, a lo que Jae-on le ofrece acompañarlo para ir a ver otros. Al oír esto, el amigo cambia de opinión, dándole un precio razonable, pues se sintió celoso, cosa de lo que ella se dio cuenta inmediatamente, pero creyendo que solo son celos de amigo. Conversa con este, comentándole que el veterinario es el amigo secreto que tenía en su infancia, pero él no la recuerda. Lo tranquiliza diciéndole que no debería ponerse celoso. Además, este solo estará allí en el pueblo 2 meses. Pasan unos días. Ya está totalmente recuperado el perrito que rescató Jill. La oficial decide adoptarlo. Al acomodar sus cosas, recuerda cuando en el pasado este le regaló un perrito antes de marcharse del pueblo. A medida que comparten, él empieza a tener sentimientos por ella. La admira por ser querida por todos gracias a su amabilidad y carácter. Mientras daban un paseo, él recibe la llamada de una de las señoras, quien le pide que por favor vaya a su casa para ayudar con el parto de una de sus vacas, que se complicó. Asiste inmediatamente acompañado por la oficial. Después de mucho esfuerzo, logran que nazca el becerrito con vida. Muy agradecida, la dueña los invita a cenar. Allí también está el amigo de ella. Entonces comienzan a competir por ver cuál de los dos bebe más, deteniéndose al oírla cantando melodiosamente, siendo aplaudida por todos. Jill no puede apartar sus ojos de ella. Al caer en cuenta de eso, decide marcharse. Como ésta debía pasar por la estación de policía, se va con él. Caminan juntos por el campo en medio de la noche iluminada por las estrellas. Ella le hace saber que planea ir el día siguiente por los cachorros que su mascota tuvo con otra perrita, pidiéndole que por favor la acompañe, a lo que éste le responde que estará ocupado, sugiriéndole ir con su amigo, cosa que la decepciona un poco. Repentinamente ella se tropieza, él la sujeta pero su bicicleta cae al suelo. Esta se disculpa inmediatamente, le responde que no se preocupe. En ese momento aparece el amigo y una vez más discuten. Entonces repentinamente su amigo le confiesa sus sentimientos, aclarándole que no espera una respuesta inmediata, pues solo se lo dijo porque quería que ella lo supiera.
Al día siguiente, su amigo va a hablar con ella, haciéndole saber que no pasa nada si no correspondía a sus sentimientos, pues continuarán siendo grandes amigos, mientras Jill los observaba casualmente. Luego se entera que la oficial estuvo reparando su bicicleta, además que había ido sola a buscar a los cachorros, por lo que muy preocupado va a ayudarla. Se molesta un poco pues no comprende la razón de que ella siempre intente hacer todo sola. Amablemente le cura un rasguño que se hizo cuando rescataba a los cachorros. Otro día, luego de haber discutido porque él no está de acuerdo que ella siempre ayude a los demás olvidándose de sí misma, la llama por teléfono. Esta contesta y cuando se está disculpando, escucha cómo tiene un accidente automovilístico, pues un compañero la estaba llevando a su casa. Alarmado, avisa a la estación de policías de un posible accidente y se va a buscarla. Llega al lugar desesperado, intenta sacarla, pues recordó el accidente en el que fallecieron sus padres en un día lluvioso. Su padre iba manejando cuando repentinamente se cruzó en su camino un animal. Intentó esquivarlo, pero lamentablemente cayeron al lago, quedando sus padres inconscientes y él totalmente en shock. Un señor logró sacarlo del auto, llevándolo junto a Yeon, quien estaba con el señor. Finalmente, Jill recuerda lo sucedido y logra sacarla. En eso llega la policía trasladándolos inmediatamente al hospital. Él se mantiene a su lado, pues ella continuaba inconsciente, hasta que llega su amigo, por lo que decide marcharse del hospital, permaneciendo afuera hasta ver que Yeon es dada de alta, viéndola salir junto a su buen amigo. Más adelante se entera que Jill fue quien la rescató. Piensa enviarle un mensaje de agradecimiento, pero no se atreve a hacerlo. Un día después se reincorpora al trabajo, aun cuando su jefe le había dicho que descansara. Va a buscar a su salvador, pero no lo consigue, pues como era el aniversario del fallecimiento de sus padres, fue a visitarlos en el cementerio. Al regresar, la encuentra en la vía. Ella le agradece sinceramente. En eso, él recibe una llamada y se retira por una emergencia. Entonces ella se encuentra con su amigo. Le dice que ya tiene una respuesta a su confesión anterior, pero este no le hace caso, pidiéndole que se tome más tiempo para pensarlo. Jill llega a atender la emergencia por la cual lo llamaron. Resulta ser que un toro de un señor está muy enfermo. Luego de revisarlo, le dice al dueño que ya no se puede hacer nada, a lo que éste le responde que realmente lo llamó porque deseaba que le realizaran la eutanasia al animal, ya que no quiere que éste siga sufriendo porque le tiene un gran afecto, pidiéndole el favor de que lo haga lo menos doloroso posible. Entonces el señor se despide afectuosamente de su querido toro. Luego del procedimiento le agradece al veterinario, diciéndole que conoció a sus padres. Además, en ese tiempo, cuando sucedió el accidente, su abuelo le pidió que cuidara de él mientras se ocupaba del funeral. Jill se disculpa por no haberlo reconocido. Este le dice que Yeon y él eran muy adorables de niños. De esta forma se entera que la niña con quien jugaba es la oficial. Días después se consiguen. Ella le agradece nuevamente por ayudarla en el accidente. En eso aparece el amigo interrumpiéndolos. Entonces Yeon le cuenta que el veterinario recordó que ellos eran amigos en su infancia. Creía que tendrían muchas cosas de qué conversar, pero la verdad, todo resultó ser muy incómodo, además de que cuando éste regrese a Seúl no volverán a verse, por lo que ya no se preocupa más por mantener una amistad con él. Como el niño que es su vecino se había perdido, él ayuda a buscarlo. Encontrándolo lo lleva de regreso. Mientras pensaba, cuando le dijo a Yeon que la recordaba, tornándose tenso el ambiente, le preguntó desde cuándo ella lo había reconocido. Esta le responde que lo recordó porque antes de irse escribió su nombre en un libro que le regaló, además de que es el único nieto del señor de la veterinaria del pueblo. Conversaron un poco más hasta que la oficial decidió irse porque la situación era cada vez más incómoda y desde ese día no volvieron a hablar.
Él finalmente termina de recordar mientras dejan al niño en su casa. Aprovecha para decirle a Jae-young que ella es el único recuerdo bueno del año en que fallecieron sus padres. Lamenta haberla olvidado. Le dice esto porque ella antes le había mencionado que se deben decir en voz alta las cosas importantes y le presta su bicicleta para que regrese a la estación de policías, haciéndole saber que le encantó verla de nuevo, lo que la alegra profundamente. El día siguiente le toca ir a otro pueblo para atender al perrito de la madre de una de las señoras problemáticas. La oficial se ofrece a llevarlo. De esta manera logran llegar al lugar salvando al perrito afortunadamente. De regreso a casa tienen un incidente con un caucho del vehículo en el que se desplazaban, por lo que les toca esperar un rato hasta solucionar el problema. Pasean por un puerto cercano pasándola muy bien. Luego continúan su viaje y cuando la está dejando en la estación de policías, inesperadamente aparece la exnovia de Jiul. Se le acerca diciéndole lo mucho que lo ha extrañado. La oficial incómoda decide marcharse al pensar que ellos tienen algo, pues anteriormente él había dicho que tenía pareja. Habla con su ex preguntándole qué hacía allí siendo tan amable si habían terminado hace un año. Esta le responde que lo ha extrañado mucho y por eso decidió ir a verlo para retomar su relación. Él le dice que se vaya antes de que oscurezca, a lo que ésta le responde que se quedará una semana en el pueblo para intentar reconquistarlo y si no lo consigue en ese tiempo regresará a Seúl. Como el lugar donde se alojaría la ex no estaba apto para recibir visitas, Jae-young ofrece su casa ya que vive sola desde que falleció su querida abuela. Mientras limpiaban el lugar, aparece la inquilina junto a Jiul, quien la acompañó para ayudarla con sus maletas. La señora piensa que esta mujer es la novia que el veterinario les había mencionado cuando llegó al pueblo. Él estaba por aclararlo, pero en eso, esta lo interrumpe sujetándolo. El ambiente se torna muy tenso, pues entre la oficial y el veterinario ya habían comenzado a surgir sentimientos el uno por el otro debido al tiempo que pasan juntos. Entonces aparece el amigo que está enamorado de ella. La ex le pregunta si es el novio de la oficial y este le responde que sí inmediatamente, cosa que pone muy celoso a Jiul, quien luego la espera para conversar, pero el amigo se la lleva con la excusa de ir a pasear al perrito que adoptó, por lo que se va a buscarla. Al encontrarla, se le acerca diciéndole que la mujer recién llegada es su exnovia. Ella le pregunta si fue hasta allí solo para decirle eso. Muy nervioso, le responde que se encontraron por casualidad y solo se lo dijo aprovechando que se vieron. Seguidamente comienza a discutir con el amigo. Entonces ella decide irse con su mascota. En la noche conversa con su nueva inquilina, quien le comenta que realmente es la exnovia de él, pero que quiere recuperarlo y le pide su ayuda, a lo que ella acepta. Al día siguiente, la ex lo ayuda con unos animales. En eso, la oficial los ve. Inmediatamente piensan que hacen una bonita pareja, cosa que la entristece derramando algunas lágrimas. Jiul se percata de esto, por lo que ella decide marcharse, pero primero lava su rostro para que no se note que lloró. Muy atento, le da una toalla para que se seque el rostro. En ese momento recibe la llamada de una de las señoras, pidiéndole ayuda para realizar vino de duraznos. Ella acepta y Jiul se ofrece a ayudarla también. De esta forma, los tres van como voluntarios mientras realizan el trabajo. La ex percibe las miradas entre ellos. Como él se da cuenta de que Jae-young lo está evitando, la sigue para conversar. Le pregunta si ya le dio una respuesta a la confesión de su amigo. Esta evita responderle, diciéndole que debería tratar muy bien a su ex, pues ella es muy buena persona. Entonces él aprovecha para aclararle que ya está en el pasado, que no siente absolutamente nada por esa chica. Como la conoce desde hace mucho tiempo, sabe que es muy terca y por eso la deja tranquila. Jae-young le dice que también conoce a su amigo desde hace mucho tiempo, que probablemente es bueno tener una relación con una persona a la cual conoces muy bien, en comparación de alguien que te pone nervioso y acelera tu corazón. Se le acerca diciéndole que es así como se siente el amor. Le pregunta si es su amigo quien la hace sentir así. En eso son interrumpidos y ella se marcha. Más adelante, la ex le dice que cuando regrese a Seúl trabajará cerca de su trabajo
trabajo para verse con más frecuencia y de esa manera probablemente volverá a quererla. Además le menciona que es normal tener sentimientos por alguien a quien ves seguido. Cuando le va a responder, sorpresivamente lo besa, lo que es visto por Jaeon, quien queda totalmente desilusionada, soltando una caja de maíz que le traía. Entonces él la ayuda a recoger el maíz y ella decide marcharse rápidamente. La sigue llevándole su bicicleta, intenta explicarle lo sucedido, pero ella le dice que no tiene por qué darle explicaciones y se va muy triste. Luego se reúne con la ex, quien le pregunta directamente si le gusta Jiul y que si no se molestó al verlos juntos. Le responde que no tiene sentimientos por solo se preocupa por él como un amigo. Más tarde, habla con su amigo para disculparse por no poder corresponder a sus sentimientos. Comienza a llorar, a lo que éste le dice que quien debería estar llorando es él, porque lo acaba de rechazar. Consolándola, le aclara que seguirá siendo su amigo estando a su lado, solo que le dé un poco de tiempo para superarla. Seguidamente la hace sonreír bromeando un poco. Al día siguiente, Jiul habla con su ex, le dice que lo que ella siente por él no es amor, solo arrepentimiento por haberlo abandonado y por pensar en cómo pudo haber sido todo si continuaran juntos. También le hace saber que en el pasado la amó profundamente, tanto que cuando terminaron pensó que nunca volvería a amar, pero ahora está convencido de que puede volver a hacerlo. Ella se disculpa sinceramente por asumir que él aún la quería, pues le resulta difícil aceptar que hay otra persona en su corazón, pero que intentará seguir adelante. Después busca a Yeon y como no la consigue, va a preguntarle al amigo, dándose cuenta que lo rechazó por su forma de hablarle. Este le pide que lo ayude con los duraznos mientras esperan a que ella llegue. Pasa un tiempo y esta aparece, pero cuando lo ve intenta marcharse. Él la sigue hasta alcanzarla. Le pregunta si está molesta, por qué continúa evitándolo. Le responde si acaso tiene alguna razón para ello. Además, le hace saber que está cruzando la línea, aun cuando a él no le gusta que las personas hagan eso. Jiul, acercándosele cada vez más, le dice que aún no ha cruzado la línea. Además le confiesa lo mucho que le gusta. En ese momento unos duraznos iban a caer sobre ella. Él la cubre con sus brazos protegiéndola. Entonces le dice que está confundido, pues solo está feliz de ver a su amiga de la infancia y que ella no tiene sentimientos románticos por él marchándose. Más adelante se consigue con la ex, quien se despide, pues ya va de regreso a la ciudad. Le hace saber que ya no tiene motivos para continuar allí, pues le quedó claro que Jiul no la ama. Yeon se disculpa por haberle mentido cuando le dijo que él no le gustaba, ya que realmente sí le gusta mucho. La ex le responde que desde el primer momento que la vio lo supo y que si se hubieran conocido en otras circunstancias quizás serían grandes amigas, y se marcha. Finalmente, Yeon reacciona y va corriendo a buscarlo. Le pregunta cuándo regresará a Seúl. Este le responde que dentro de 15 días. Además, le hace saber que no fue lo mejor confesarle sus sentimientos cuando él se irá pronto. Ella lo interrumpe besándolo. Él se sorprende, pero igualmente le corresponde besándola apasionadamente. De esta forma inician su relación romántica, manteniéndola en secreto por considerar que las personas del pueblo podrían entrometerse. Entonces tienen su primera cita al anochecer. La lleva a Seúl para enseñarle el hospital veterinario donde trabaja. Disfrutan del paseo y pasan un rato muy agradable. Ella le cuenta a su amigo que decidió tener una relación con Jiul. Este le responde que mientras ella sea feliz, él también lo será, por lo que no tiene nada de qué preocuparse. Pasan los días y cada vez les resulta más difícil ocultar su relación. Habían planeado tener una cita desde temprano, pero como los dos están muy ocupados, no pueden verse. En la noche lo intentan nuevamente, pero el jefe de ella la invitó a comer y a beber. En eso ocurre un accidente y la oficial pierde la esperanza de ver a su amado novio, por lo que comienza a beber. Estando bajo los efectos del alcohol, va a la estación de radio y anuncia a todo el pueblo que su novio es Jiul, quien al oír esto se alegra profundamente y va a buscarla.
Cuando están por irse, las señoras del pueblo les dicen que ya sabían que eran novios. Es más, todo el pueblo ya lo sabía, pues ellos fueron muy obvios, lo que los sorprende un poco. 2 semanas después, Yule había regresado a la ciudad, lo que la entristece notablemente. Como están muy ocupados con sus trabajos, hablan realmente poco. En una videollamada, ella nota que la mano de su amado está fracturada. Se molesta porque él no se lo contó. Entonces va a hablar con su amigo y le comenta esta situación. Este le aconseja que si quiere llamar a su novio que lo haga y si quiere verlo pues le presta uno de sus vehículos para que vaya. De esta forma Jaeon va a Seúl y cuando llega al hospital veterinario no lo consigue allí, pues este se había ido a buscarla al pueblo porque la extrañaba demasiado. Lo llama diciéndole que estaba en la ciudad para verlo. Él le pide que la espere allí y va a su encuentro lo más pronto posible. Finalmente se reúnen, aclarando que se contarán todo sin pensar que son una molestia para el otro. De esta forma pasa un tiempo. Jeon lleva a un perrito al hospital veterinario del pueblo para vacunarlo. Allí se consigue con su amado, sorprendiéndola. Le da un hermoso ramo de flores felicitándola por su ascenso en el trabajo. Ella le agradece preguntándole el porqué de su repentina visita. A lo que muy contento le pide que igualmente lo felicite, pues ahora será el director del hospital veterinario del pueblo, ya que sus abuelos se retiraron y decidieron irse de viaje por el mundo. Además, desea vivir junto a la persona que ama y ya no le importa a los habitantes entrometidos, pues realmente desea vivir en ese pequeño pueblo donde descubrió la felicidad. Bromea con ella e inesperadamente le coloca un hermoso anillo de compromiso, alegrando su corazón, y le pide que le coloque el anillo de él, sellando de esta forma la promesa de un futuro juntos. The lonely road, memories in a heavy load, empty streets and silent skies, whispering your last goodbyes. Autumn leaves begin to fall, echoes of your distant call.